memoria de la experiencia multilector sobre el desarrollo de la ley de desplazamiento interno para el estado de Chiapas, que ha sido el producto más destacado de este esfuerzo y que ha involucrado la participación de muy diversas instituciones. Yo creo que ha sido una afortunada coincidencia entre instituciones académicas, gubernamentales, legislativas y organismos internacionales. No está de más mencionar que el contexto en el que se da la aparición de esta ley en Chiapas en febrero del año pasado tiene que ver, por un lado, con un problema irresuelto, obviamente, en la propia entidad de Chiapas desde al menos 1994, que fue un momento de explosión, de desplazamiento en ese estado a raíz del conflicto armado, sino que también esto ha involucrado la necesidad de revisar un problema que se está dando a nivel nacional y de una manera intensiva en estados como Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Durango, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, donde se está observando, aun cuando sin una cuantificación rigurosa, un incremento notable del desplazamiento forzado a raíz fundamentalmente del fenómeno de la violencia y de la delincuencia organizada. Es muy difícil hacer un cálculo de la proporción del problema y nada más por mencionarles cifras, estimaciones preliminares, se habla de que los desplazados internos forzados van de 160,000 hasta 3,300,000 según las distintas metodologías que se han utilizado para hacer este cálculo. Yo en lo personal no me atrevo a pronunciarme por una cifra porque esto justamente es uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de desplazamiento interno forzado, la arbitrariedad con la que nos estamos refiriendo al problema. Lo que sí es un hecho es que por la observación, llamémosla empírica, que el fenómeno ha tenido en estas, sobre todo en estas entidades que he mencionado, ha habido notables desplazamientos a veces de poblaciones enteras, como fue Ciudad Mier en noviembre de 2010, o como fue antes Ciudad Juárez, donde se habla, por ejemplo, ¿no?, de que tan solo en Ciudad Juárez probablemente 200,000 personas hayan emigrado hacia otros puntos, ya sea del país o incluso de los Estados Unidos, debido al alto índice de delincuencia que se está dando en esos lugares y donde los fenómenos, como sabemos, más frecuentes son desde el homicidio doloso hasta el secuestro y la extorsión. Esto evidentemente forma parte de un panorama de descomposición social que lamentablemente ha acompañado a la llamada guerra contra el narcotráfico y que ha tenido como consecuencia principal y como víctimas principales a los desplazados internos forzados, independientemente o en coincidencia, según sea el caso, cuando esto ya se pudiera determinar y localizar con exactitud, del número de víctimas, ya sea de personas asesinadas, torturadas, o desaparecidas o extorsionadas. En realidad el catálogo es cada vez más amplio, lamentablemente, y al mismo tiempo el gran problema es que las instituciones públicas abocadas al tratamiento de este tema todavía no han respondido con políticas específicas y por tanto nuestro exhorto va no solamente en el sentido de estudiar el tema desde el punto de vista de las instituciones académicas, sino de abordarlo desde el punto de vista de la legislación y de las políticas públicas. La memoria que vamos aquí a presentar y que les hemos distribuido a ustedes tiene el cometido de consignar un trabajo que se desarrolló aproximadamente entre diciembre del 2010 y principios del 2011 y que surgió como una iniciativa de UNODC, de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Oficina de Naciones Unidas en México, que a su vez estaba respondiendo a una solicitud del gobierno de Chiapas en el sentido de asesorarle al gobierno para presentar una iniciativa ante el Congreso local sobre desplazados internos forzados. Y esto como una medida muy concreta en el caso de Chiapas para atender a ese viejo problema
del desplazamiento que, decía yo, se dio sobre todo a partir de 1994. Se hizo incluso un estudio fue responsabilidad del doctor Marcos Arana, miembro de nuestro grupo, que determinó en aproximadamente 26,000 afectados, desplazados internos en Chiapas, que pues son objeto en este momento ya de una focalización por parte del gobierno del estado, esperemos que en efecto para atenderles debidamente, y que se constituye pues en la primera experiencia de la cual nosotros somos partícipes y que lo celebramos en un sentido muy neutral, sin querer atribuirnos méritos ajenos, pero sí diciendo que hemos acompañado el proceso y que deseamos ser acompañantes de otros procesos, ojalá incluso a nivel de una legislación federal. Entonces, quiero decir que la Oficina de Naciones Unidas en México posibilitó el año pasado el financiamiento de 4 entregables, que uno de ellos es precisamente la memoria, otro es una propuesta de diplomado, otro es una propuesta de foros y otra es un centro de documentación que ya está operando desde octubre del año pasado sobre desplazamiento interno forzado y que pretende ser una especie de observatorio sobre el fenómeno en el país. De caracterizar qué era indígena o qué es el carácter indígena, pero sobre todo qué significaba el desplazamiento para los grupos indígenas, ¿no? Había rupturas familiares muy importantes, había rupturas de tipo identitario y cultural, ¿no? Hay que recordar que ser indígena opera dentro de una comunidad y un territorio específico. Cuando esa comunidad se desplaza a otro sitio, se rompen lazos culturales, lazos étnicos, lazos religiosos, ¿no? Y todo eso se agrava en condiciones de desplazamiento. Es decir, si los indígenas eran pobres en su lugar de origen, con desplazamiento la condición de pobreza se eleva hasta un 80%, ¿no? Por darles un dato significativo. En ese sentido, el grupo hizo todo ese ejercicio teórico-metodológico desde una área específica que era lo étnico en Chiapas, y llegamos a concluir que era necesario hacer políticas públicas diferenciadas por condición étnica y por condición de género, ¿no? Y todo eso, insisto, llegó hasta que se plasma ya en la ley para el estado de Chiapas, ley que ustedes se encuentran en la memoria, por fortuna está en la última parte, tienen ahí la ley tal como se estableció para el estado de Chiapas, y ahí podrán ver ustedes cómo se abordó la cuestión de la etnicidad y la cuestión de género, ¿no? Los temas que aquí tratamos son por lo menos 7, ¿no? Es desplazamiento y marginación, que trabajó directamente una persona de aquí del Mora, no recuerdo el nombre, esta chica maestra que nos acompañó, en un primer momento, no fue después, pero ya estuvo en un primer momento, no, era una... Diana, muchas gracias. Diana Delgadillo aborda el tema de género, ¿no? Participó muy activamente con este tema, ¿no? Posteriormente está el tema de desplazamiento y género, que un servidor lo abordó, ¿no? Tema que es realmente muy, digamos, con efectos muy dramáticos sobre las mujeres, porque la literatura nos indicaba en ese momento que por lo menos entre el 50 y el 80% de los desplazados estaban constituidos por mujeres, ¿no? Y no abordo más el tema, lo tocaba la maestra Magda, pero bueno, está el desplazamiento y género, está el desplazamiento y condición indígena, que también abordamos directamente Magda y yo. Después está el tema de desplazamiento y religión, que lo aborda la doctora Carolina, ¿no? Del CIESAS Sureste. Posteriormente, desplazamiento y justicia y desplazamiento por conflicto armado, ¿no? Son los temas que ustedes van a encontrar en la memoria. De una u otra manera, son los temas que Ricardo Magda y yo trabajamos, ¿no? A partir de un ejercicio digamos, muy minucioso de recopilación de memorias de un seminario que duró casi un año, ¿no? Entonces habrá que recopilar todo el material. Se hizo un trabajo de transcripción muy importante y el resultado, pues ustedes lo van a conocer cuando lean la memoria, ¿no? Creemos que es un documento inédito, ¿no? Hay poca información sobre el tema. Nosotros hubiéramos querido tener un documento de estas características cuando iniciamos el trabajo, ¿no? Pero literalmente nos tocó picar piedra porque no había nada de información, y creemos que es un documento que, como lo mencionó Ricardo, surge en un momento muy particular, dado que actualmente se está discutiendo
el tema del refugio, el tema de los desaparecidos. Creo que es un tema que está ligado directamente al desplazamiento y que por fortuna aparece en una coyuntura pues muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres y por qué la perspectiva de género? Porque, bueno, pues las mujeres generalmente, la cifra es de 80% de las mujeres desplazadas en casos de desplazamiento interno forzado. De estas cifras se documentan los impactos diferenciados con acciones violentas tan particularmente como el abuso sexual sin distinción de edades, desaparición forzada de sus hombres, de sus parejas, de sus hijos, a partir de levantones, o bien el asesinato de ellos, ¿no? Lo cual las obliga a tener un servilismo sexual y doméstico, así como las crisis psicoemocionales, la responsabilidad de sus hijos, la necesidad de buscar refugio, son situaciones que para ellas representan un estado de vulnerabilidad a su dignidad como ser humano. La condición de desplazamiento de las mujeres genera una constante inmigración y la ocurrencia cuenta de la fragmentación de la sociedad en un desarrollo traumático de desarraigo y rupturas que vulnera el tejido social del país. Este escenario se presenta con gravedad ahorita en la época actual en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California, Guerrero, Michoacán, Veracruz, entre otras entidades federativas, originado por diversas causas igualmente relevantes, como pueden ser los conflictos sociales, religiosos, interétnicos y políticos, discriminación e intolerancia, megaproyectos de infraestructura, disputas de tierra y de recursos naturales, así como desastres ambientales, solo por destacar los más relevantes. El tema debe ser abordado y documentado y expuesto a través de investigaciones para que el Estado garantice la seguridad y bienestar a los ciudadanos en esa situación, ya que no existe iniciativa ni registro, por lo tanto no se cuenta con medidas de prevención. Al poner el tema en la esfera pública se espera que la sociedad y el gobierno se concienticen del problema. ¿Qué fue lo que pasó con la memoria? Bueno, la memoria tiene un tratamiento holístico transdisciplinario. En esa mesa de análisis había sociólogos, politólogos, abogados, antropólogos, especialistas en cuestiones religiosas, especialistas en refugio, en refugiados guatemaltecos, abogados. Entonces, la riqueza de nuestras discusiones está en este documento. La riqueza, desde ese momento nosotros vimos el problema y el fenómeno como un fenómeno que no nada más estaba en Chiapas, sino como ya lo mencioné, en todo el país. Y que el trabajar desde, siempre miramos la parte social a nivel de territorio nacional, pero en la parte de Chiapas sí nos centramos sobre todo en todas las vivencias y las historias de vida que estaban teniendo las mujeres con tres diferentes vulnerabilidades: el ser mujer, el ser indígena y el ser pobre, y se le agregaba la condición de desplazada. En esta memoria nosotros grabamos, la metodología fue grabar y documentar todo lo que se decía de manera estenográfica. Y a partir de esa memoria estenográfica se extrajeron todos los conceptos y a partir de ellos se logró lo que sería el insumo legal para la ley, ¿sí? Por eso este documento es tan valioso para México. ¿Por qué? Porque a partir de estas mesas multiactor, lo que hicimos fue identificar que no nada más era el conflicto armado en Chiapas a partir del EZLN, sino que ese conflicto armado se daba en todo el país y además había otro tipo de causales, ¿no? Como es las causas por violación a los derechos humanos o al derecho internacional, las causas por delincuencia organizada, causas por conflicto social. En el conflicto social, todo el grupo coincidimos en que son ocasionadas por las por las creencias religiosas, por el origen étnico o nacional, por la identificación política, por opiniones o por cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.